El Departamento de Grabaciones y Publicaciones de la CMC presentan al apóstol Norman Parish con un tema que edificará su vida. La esclavitud, versículo 24. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat, de Sepharvaim, y los puso en la ciudad de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, escuchen esto, no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Fíjense bien lo que le pasa a los seres humanos que no viven ni andan en el temor de Jehová. Dios envió contra ellos leones. Versículo 26, dijeron pues al rey de Asiria, las gentes que tú trasladaste y pusiste en la ciudad de Samaria, no conocen la ley de Dios, la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo, llevad allí algunos de los sacerdotes que trajisteis acá, y vaya y habite allí y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que había sido llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel y les enseñó cómo habían de entender, de temer a Jehová. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Ahora en los dos versículos siguientes, habla de los diferentes dioses que ellos escogieron y que ellos honraron. Ahora versículo 32. Temían a Jehová y a la misma vez hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Versículo 33, miren lo grave que es esto. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel, con los cuales Jehová había hecho pacto, y les mandó diciendo, no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios. Mas a Jehová que os sacó de la tierra de Egipto, con grande poder y brazo extendido, a éste temeréis, y a éste adoraréis, y a éste haréis sacrificios. Versículo 38. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos, mas temed a Jehová vuestro Dios, y Él os librará de todos vuestros enemigos. Vuelvo a leer ese versículo. Mas temed a Jehová vuestro Dios, y Él os librará, libertará, protegerá de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon. Antes hicieron según su costumbre antigua. Versículo 41. Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Yo creo, hermanos amados, que esta historia es de fácil comprensión. Dice que los hijos de Israel se olvidaron de Dios, cayeron en algunas prácticas abominables. Empezaron a adorar ídolos de madera, de piedra, de yeso, de metal. Se hicieron altares, templos en los montes altos donde iban a hacer sacrificios. Dios envió profetas que vinieron a advertir, a corregir, pero no hicieron caso. Por lo cual Dios tuvo que permitir u ordenar que el rey de Asiria invadiera la tierra de Israel
que invadiera la tierra de Israel. ¿Y qué? Los asirios subyugaron a los israelitas, los vencieron y los llevaron en cautividad a Babilonia. Una gran región de Israel llamada Samaria quedó desierta, o sea, vacía de pobladores. Entonces el rey de Babilonia decidió enviar personas que fueran a habitar esas tierras, a cultivar esas tierras. Aquí menciona personas de diferentes ciudades. ¿Y qué ocurrió? Que cuando llegaron a Samaria, a Israel, implantaron el culto pagano. Empezaron a adorar dioses. Y la Biblia dice aquí en el capítulo 17 que cuando Dios vio eso, decidió tomar medidas severas, como siempre las toma cuando el hombre se encapricha, se obstina en no escuchar su voz. En vista de que ellos no conocían a Dios ni temían a Dios, Dios envió leones contra ellos. Ahora yo quiero preguntarles, hermanos, los leones son fieras. El león es el rey de la selva. Pero en la Biblia, ¿qué representa el león? Dice en primera de Pedro capítulo 5, versículo 8, vuestro adversario, el diablo, anda alrededor de vosotros como león rugiente, buscando a quien devore. Los leones representan las fuerzas malignas del universo, Satán y sus demonios. Esta debe ser una seria advertencia para nosotros, hermanos. Usted vive fuera del temor de Dios, vive una vida desalmada, vive una vida libertina, dice que es cristiano, que es evangélico y sin embargo está viviendo una vida doble. Un pie en la iglesia, un pie en el mundo. Usted quiere participar de lo mejor que le ofrece Dios, pero también quiere tener el derecho de participar del mundo, sus vicios, sus placeres. ¿A qué se está arriesgando? A que Dios se canse, se fastidie de esa vida doble que usted vive. Y llegue el día en que le quite toda protección divina a usted y a su familia. Y usted va a ser atacado ¿por quiénes? Por los leones. No solo atacado, despedazado, devorado. Va a venir en su vida, en su hogar, el caos. Va a ser terrible. Y Dios no lo va a hacer porque nos odia, sino porque nos ama. Porque nuestra conducta es destructiva y si no tomamos medidas radicales, hermanos amados, va a venir la ruina, la muerte. O sea, todas las calamidades que nos sobrevienen en la vida son serias advertencias divinas. Debemos parar y tomar nota. Debemos detenernos, examinar nuestra vida minuciosamente y pedirle a Dios que nos muestre qué está pasando, por qué el enemigo ha adquirido derecho de atacarnos como nos está atacando. Y usualmente es por el pecado. Usualmente. Pueden haber excepciones, aunque pocas. Yo les conté que yo he estado bajo ataque 2 meses y he examinado profundamente mi vida y el Señor me ha llevado al libro de los Salmos donde David dice, David es un hombre muy atacado al diablo, dice que el enemigo lo atacó sin causa, solo por la posición que él ocupaba al frente del pueblo de Dios. Él era el rey y al afectar al rey estaba afectando a todo el pueblo.
Y yo no soy rey, pero sí tengo una posición de liderazgo en el pueblo de Dios, aquí en Guatemala y fuera. Y el ataque contra mi persona pues afecta a mucha gente. Yo estoy consciente de eso. Pero en la mayoría de los casos, hermanos, los ataques vienen por pecado. ¿Y cuál era el pecado de los israelitas? La idolatría. ¿Cuál era el pecado de los que transmigraron, los que fueron llevados de Babilonia a Israel a repoblar la tierra? La idolatría. Y la idolatría es abominable a Dios, porque se está sustituyendo el culto al verdadero Dios por el culto a otro. Usted dirá, pero yo no tengo ídolos. Yo cuando me convertí a Cristo, me deshice de todos mis cuadros, de todas mis imágenes. Ya no soy devoto a tal virgen, tal santo. Pero mira, hermanos, ídolos no solo son los de cartón o de madera. Ídolo es cualquier cosa que interfiere en nuestra devoción y nuestro servicio a Dios. Díganme ustedes, ¿qué puede ser un ídolo? Quiero escucharles. El esposo y los hijos, la familia. Porque muchos por amor a su familia ni van a la iglesia. Espérese, mamita, quiero explicar cada cosa. Gracias por participar. ¿Quién es más importante para usted, Dios o su hijo consentido, malcriado, el que usted está arruinando con su excesivo cuidado y atención? Segundo lugar, la hermana dice el dinero. Sí, los bienes materiales, las posesiones, el dinero y lo que el dinero compra. Nuestra casa, nuestro carro. Esas cosas Dios las da para que las utilicemos, para que las disfrutemos, pero no deben ocupar el lugar de Dios en nuestras vidas. ¿Qué más? El trabajo. Hay algunos que tienen hasta 2 trabajos, trabajan día y noche, aún el domingo, porque es una obsesión. ¿Qué más? Las amistades, las diversiones. Hay muchísimas cosas que pueden tomar el lugar de Dios en nuestras vidas. Cualquier cosa que suplante a Dios, por decirlo así, que destrone a Dios y llegue a ocupar el primer lugar en nuestra vida, es un ídolo. Su novia, jovencito. Su esposa, distinguida dama. Cualquier cosa, cualquier persona que haga a un lado a Dios para pasar a ocupar el primer lugar, ese es un ídolo. ¿Y qué va a suceder cuando usted, por falta de temor a Dios, cae en ese tipo de idolatría? Los leones están al acecho, lo andan merodeando, esperando una oportunidad. El diablo no duerme, no descansa, y él solo está esperando la oportunidad para caerle encima y hacerlo trizas. Y la oportunidad se la damos nosotros, muchas veces con nuestra mala conducta. Amén. El pecado revela que hay una falta de temor a Dios en nuestros corazones. Algunos dicen que no debemos temer a nadie, nada ni a nadie. Pero hermanos amados, hay un temor que no debe estar ausente de nuestros corazones. Es el temor reverencial ¿a quién? A Dios. Un profundo respeto
El que teme a Dios teme ofenderle, provocarle a ira. El temor a Dios nos obliga a examinar cada paso que tomamos. ¿Me escucharon bien? Hay varias definiciones al temor de Dios en la Biblia. Le voy a dar dos. Una está en Proverbios capítulo 8. No tengo esta Biblia marcada, de modo que tengo que buscar el versículo. No tardaré en encontrarlo, versículo 13. El temor de Jehová es aborrecer lo malo, el mal. Después da la lista de cosas que Dios aborrece. La soberbia. ¿Cuántos son soberbios aquí? Dios aborrece ese pecado. La soberbia y la arrogancia, que es orgullo. ¿Y usted de qué? ¿Orgulloso de qué? El diablo lo ha engañado en hacerle creer que usted es la octava maravilla del mundo. ¿Orgullo de qué? ¿De familia? ¿De posición social? ¿Orgullo de qué? ¿De su pristina inteligencia? ¿De su extraordinaria belleza? La Biblia dice que lo que tenemos, Dios nos lo ha dado. Si Dios nos ha dado cualquiera de esas cosas, seamos agradecidos y utilicemos esas cosas para traerle gloria a nuestro Hacedor. Sigamos leyendo aquí. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. ¿Qué es una boca perversa? Una boca que miente. Una boca que maldice. Una boca que usa un lenguaje profano, que habla malas palabras. Una boca que se utiliza para difamar al prójimo, el chisme. ¿Usted para qué usa su boca? Aquí dice la Biblia que la boca perversa Dios la aborrece. Yo podría leer otros versículos donde habla de las muchas cosas que Dios aborrece. ¿Y quiere usted saber una cosa? Si usted persiste en hacer lo que Dios aborrece, llegará el día en que Dios lo va a aborrecer a usted. ¿Lo oyeron? Algunos dicen que Dios es puro amor y que Dios no aborrece a nadie. Yo le puedo probar por la Escritura que hay muchas personas que llegan a ser aborrecidas por Dios, porque se niegan a someterse bajo la poderosa mano de Dios para vivir una vida correcta, como Dios ordena. Vamos aquí al libro de los Salmos para muestra un botón. Y espero, hermanos amados, encontrar el versículo. Como le dije, me tomaron hoy de sorpresa y yo no tuve tiempo para hacer alguna anotación. Y tengo mi Biblia nueva, no la vieja, que está totalmente marcada. Bueno, en la versión antigua dice en el Salmo 10, versículo 3, porque el malo se acta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Aquí en la versión antigua dice, bendice al codicioso a quien Dios aborrece. ¿Me escucharon bien? Dios aborrece a los que practican el pecado a pesar de que ellos saben en su corazón que están haciendo lo malo. Yo puedo, si tuviera tiempo aquí, mis hermanos, yo encontraría otros versículos. Mire lo que dice aquí en Salmo 5:5. Esto es determinante. Los insensatos no estarán delante de sus ojos. Oigan esto. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Qué dice aquí? Es cierto, Dios ama al mundo entero. Su amor se extiende hacia toda la humanidad,
Pero cuando un hombre desprecia el amor de Dios y decide vivir una vida egocéntrica, envuelto en el pecado, en el vicio, va a llegar el día en que va a ser blanco. ¿De qué? Del aborrecimiento de Dios. Dios lo va a detestar y lo va a rechazar. Ay, 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 cuando eso llegue a suceder. Como le dije, para muestra un botón, yo le puedo mostrar 8 o 10 versículos donde dice que Dios aborrece al que practica el pecado. Claro, no el que comete un pecado por equivocación, en un momento de debilidad, inmediatamente lo reconoce y lo confiesa. Dios aborrece al que vive en el pecado, a sabiendas que está haciendo el mal. Volvamos a Proverbios, hermanos. Vamos al capítulo 16, versículo 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. El temor de Jehová influye sobre nosotros a tal grado que nos apartamos del pecado. Si hay temor en nuestro corazón, temor santo a Dios, nos vamos a apartar de todo pecado consciente en nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es la definición bíblica del temor de Jehová? Unamos esas dos definiciones en capítulo 8 y el capítulo 16. El temor de Jehová es aborrecer el pecado y apartarse de él. ¿Qué es el temor de Jehová? Aborrecer el pecado y apartarse de él. Eso quiere decir que si usted teme a Jehová, usted va a tomar drásticas medidas. Va a aborrecer, mejor dicho, va a aborrecer y renunciar su pecado. Aunque le duela, aunque le cueste, lo va a hacer. Por amor a Dios y por amor a su alma y por amor a su familia, que va a ser la que va a pagar el pato, la que va a sufrir las consecuencias finales de su pecado. Usted dice que ama a sus hijos. ¡Mentira! Porque si usted amara a sus hijos, no viviría esa vida desenfrenada que vive hoy. Mentira, porque la Biblia dice que el pecado de los padres sobre los hijos, tercera, cuarta generación, y en ciertos casos hasta la 10ª generación. ¿Qué legado le está dejando a su familia? Sufrimiento, la pobreza, la enfermedad. Eso es lo que quiere usted para sus hijos, nietos, bisnietos, tataranitos, recontranietos. Eso es lo que quiere. La falta de temor a Dios atrae la atención del enemigo. Y él con pleno y justo derecho lo va a atacar. Va a ser atacado y devorado por los leones. Cuando el rey de Babilonia se enteró de que estos sus súbditos que le había mandado a Samaria e Israel estaban siendo atacados por leones, por consejo de quizás de sus ministros, decidió enviar un sacerdote judío que vaya a enseñar a esas personas a temer, a respetar al Dios de la tierra, o sea, el Dios de Israel, el Jehová de los ejércitos. Este sacerdote se trasladó de Babilonia a Samaria y se puso a enseñar. ¿Y de qué les enseñó? Segunda de Reyes, capítulo 17. Yo creo que tal vez ustedes escucharon lo que dice la Escritura aquí. En el versículo 28, y vino uno de los sacerdotes que habían sido llevados cautivos de Samaria y habitó en Betel y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Uno no aprende sabiendo, no nace sabiendo. El temor de Jehová hay que inculcarlo en nuestros hijos. No, mire hermano, perdone lo que voy a decir, lo voy a decir así descaradamente. Sus hijos son fieras que hay que amansar. ¿Sus hijos son qué?
fieras que hay que amansar. Y si usted no le enseña los principios de la palabra en los primeros años de su vida, usted va a sufrir graves consecuencias. Usted. Porque cuando no hay temor de Jehová, nuestros hijos al llegar a cierta edad van a incurrir en todos los pecados, vicios y hasta crímenes. ¿Cuál es el problema aquí en Guatemala? Las maras. ¿Y qué es lo que le falta a esos miles y miles de mareros en la ciudad de Guatemala y en todas las ciudades del país? ¿Qué les falta? Temor de Jehová. Porque sus padres, católicos, evangélicos, lo que hayan sido, no les enseñaron a temer a Jehová. Las iglesias hoy no enseñan a temer a Jehová. Su iglesia no enseña el temor de Jehová. Yo no estoy en particular refiriéndome a ninguna iglesia. Pero el concepto que tenemos de Dios es equivocado. Y el concepto que tenemos del pecado es equivocado. ¿Qué clase de Dios nos están presentando en nuestra iglesia? Un Dios bueno, alcahuete de todos, sumamente tolerante, un Dios de amor, que nos ama tanto que nos aguanta hasta lo peor que nosotros pudiéramos hacer. ¿Será ese el Dios de la Biblia? Dios es amor, pero también es fuego devorador. Dios es un Dios de amor, pero es un Dios justiciero. Él ha establecido leyes y ni Él mismo las puede violar. Y Él no va a acomodar sus leyes a su antojo, a su capricho. No lo va a hacer. ¿Me escuchó? Nosotros nos tenemos que acomodar a la ley de Dios, porque Dios nunca se va a acomodar a nuestra mala conducta. Dios no va a cambiar, entonces no nos queda más remedio que cambiar nosotros, si queremos seguir disfrutando de su bendición. ¿Cuántos recuerdan la historia de Job? ¿Qué dice Job 1:1? Que Job era un hombre justo, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿A qué lleva el temor de Jehová? A una separación. A veces nos tenemos que separar de nuestros cuatazos, que son una mala influencia en nuestras vidas. Tenemos que apartarnos, ¿no?, totalmente del pecado. El que esconde su pecado no prosperará. Porque es que usted se queja solamente, es que Dios bendice a todo el mundo y a mí no encuentro trabajo, y cuando encuentro trabajo me pagan mal y me engañan y me roban hasta mi indemnización. Los sueldos bajísimos no me alcanzan para nada. Estoy estragado, tengo tantas deudas que me hundo. ¿Por qué será que a otros Dios prospera y a mí no? Aquí está la respuesta. El que esconde su pecado no prosperará, aunque hay promesa de prosperidad. Más el que ¿qué? El que lo confiesa y por temor a Jehová se aparta de él, hallará misericordia. Job temía a Dios y se apartaba del mal. ¿Y no han leído ustedes la historia? Job era excesivamente rico, tenía tierras, grandes hatos de ganados, tenía una linda familia, 10 hijos, entre hijos e hijas. Pero ¿saben ustedes que Job incurrió en el pecado? Él confiesa varios pecados. Yo no estoy aquí para hablar de Job esta mañana, no me da tiempo, pero Job confiesa el temor. ¿El temor será pecado? El temor es la ausencia de la fe. El que confía en Dios no teme. Y la Biblia dice que lo que no es de fe es ¿qué? Es pecado. El temor es pecado. Y es un pecado tan grave delante de Dios
que en el libro de Proverbios en el libro de Apocalipsis capítulo 21 dice que el temeroso, y es el primero de la lista, menciona el temeroso antes del hechicero, antes del adúltero. El temeroso, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre. Usted está tolerando su temor, ese miedo que lo domina. Ese es un demonio. Primero es un pecado, después es un demonio. Y ese pecado por sí solo es suficiente para hundirlo a usted en el lago de fuego y azufre. Job confiesa la rebeldía, la amargura, la lástima propia, la justificación propia. Él confiesa 6 o 7 pecados. Por eso es que al final de la historia, Job dice: de oídas se había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, ¿qué? Me arrepiento. ¿Por qué se iba a arrepentir Job si era un hombre enteramente justo? ¿De qué se iba a arrepentir? Me aborrezco y me arrepiento, en polvo y en ceniza. Una humillación extrema, un arrepentimiento profundo. ¿De qué? De su rebelión, de su amargura, de su temor, de todos estos pecados. ¿Y usted cree, hermano y hermana, que usted alcahueteando su pecado va a prosperar? Dios le quitó el cerco de protección a Job, el diablo lo atacó, mire, mató a la familia, los enemigos, hubo una tempestad que devastó sus propiedades. Los sabeos, enemigos de Israel, invadieron sus tierras y se robaron todo su ganado. Job se quedó en cueros, literalmente. Perdió la salud. ¿Quién no iba a perder la salud con las pérdidas antes mencionadas? Si usted perdiera a toda su familia y a todo su dinero y usted se quedara en la calle, ¿no creen ustedes que eso le afectaría a su salud? ¡Ja! Le dio una enfermedad cutánea mortífera, no era una sarna. Yo he estudiado el versículo, significa un cáncer de la piel, un tumor apostemado que invadió sus órganos internos. Y eso metástasis, más grave que una sarna. Y Job se resistía. Dios le mandó a 3 emisarios, 3 amigos que lo trataron de redarguir y convencer. ¿Y sabe qué hizo? Él los despreció. Médicos nulos, consoladores molestos. Él se defendió a capa espada, pero Dios le apretó la tuerca. Y el sufrimiento se hizo más intenso. Por fin, Dios mismo le tuvo que hablar. Y cuando Dios habló, él escuchó. Y eso le llevó al arrepentimiento, lo que trajo perdón y trajo restauración. Muchos aquí esta mañana, y lo digo con todo el respeto que ustedes merecen, están viviendo sin temor a Dios, por el concepto equivocado que tienen de lo que es Dios. Las iglesias deben cambiar su concepto y predicar lo que la Biblia dice acerca de Dios. En segundo lugar, nuestro concepto del pecado. ¿Qué es? Que es un errorcito que yo comí, una falta. El pecado es horripilante delante de Dios. Si Dios ha establecido leyes justas, es para protegernos. Y si nosotros violamos esas leyes, nos exponemos a graves riesgos. Es como si hubiera una ley de tránsito
que regula la velocidad de los carros, la marcha de los carros, y uno, creyendo de más sabio que los autores de las leyes, decide violar esas leyes y anda como un desalmado que va a terminar hecho pichacha. Se va a estrellar con pérdida de vidas y de bienes, y si es que sobrevive, cárcel. Pecado no es un errorcito, no es una debilidad, no es una falta. Pecado es una grave ofensa. La Biblia dice que la transgresión de la ley es pecado. La violación de cualquier mandamiento de Dios es pecado. Y la ley, toda ley, lean ustedes cualquier ley de Guatemala, la ley tiene su castigo. La violación de la ley tiene algún castigo. Si usted viola las leyes fiscales, ¿a qué se expone? Multas, hasta cárceles. Le pueden expropiar sus bienes o no le pueden expropiar, embargar sus sueldos o no le pueden embargar sus sueldos. ¿Cómo somos de tontos los humanos? Yo tengo mi mano levantada. ¿Cómo somos de qué? Tontos. ¿Cuántos están dispuestos a admitir que han sido tontos? A veces. Ay, los demás son sabios, qué lindo. Yo quisiera que me transmitiera parte de su sabiduría, jóvenes. ¿Ah? Hermanos. El más tonto es que no admite que es tonto, porque va a seguir cometiendo sus tonterías. En cambio, el que admite que es tonto va a tomar medidas para sacar la tontería de su corazón, la necedad de su corazón. Amén, mis hermanos. Ahora volvamos a 2 de Reyes 17. Tenemos que alistarnos para ministrar. Pero le voy, hermanos, hoy puede orar por usted el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, cualquier gran siervo de Dios de la Biblia y de la historia, pero si usted no confiesa y renuncia a su pecado, la oración va a caer en tierra. Muchos han venido aquí los miércoles y alguien, incluyendo el viejito, ha orado por ellos y de nada ha servido. Esta semana pasada vino un hombre a oración. Yo ocasionalmente doy citas privadas, no puedo atender a todo el mundo, imposible, yo estaría encerrado las 24 horas del día. Pero a veces el Espíritu Santo me ordena orar por alguien. Y en este caso fue frustrante porque hablamos, el hombre hablaba excesivamente, yo tuve que callar, me puse a orar por él y nada ocurrió, no se movió ni una mosca. Le estorbo. Y lo que estorba el efecto de la oración es el pecado inconfeso. Así es. Si usted no está dispuesto a dejar su pecado, ni pida oración. La oración no va a hacer efecto. Le voy a decir la verdad. Aunque el Señor Jesucristo mismo orara por usted, su oración no haría efecto. Porque el pecado amarra las manos de Dios. ¿Lo oyeron bien? ¿Qué hace el pecado? Y aunque Dios quiere, no puede. La Biblia dice, no se ha ensordecido el oído de Jehová para oír, ni se ha cortado el brazo de Jehová para salvar, mas vuestros pecados, iniquidades, han hecho ¿qué? División entre vosotros y vuestro Dios. El pecado amarra las manos de Dios. De modo que decídase. Si usted ama su pecado,
está aquí por gusto, a menos de que venga a arrepentirse primero, someterse a Dios y dejar que el Espíritu Santo primero sane su alma, después sane su cuerpo. O sea, Dios empieza en lo más profundo de nuestro ser y después manifiesta su amor, extendiendo su bendición sobre las demás áreas de su vida. Ahora leamos 2 de Reyes, capítulo 17. Estoy en 18, con razón no puedo encontrar el versículo. Disculpen. 18:39. Este es bellísimo. Mas temed a Jehová. Y el temor a Jehová tiene que ser enseñado, implantado. Ya se nos fueron unos. Yo no lo estoy juzgando, pero yo diría que ellos decidieron que no están dispuestos a pagar el precio. No están dispuestos a confesar, renunciar su pecado, y como les dije que la oración sería en vano, dijeron, pues mejor vayámonos, no perdamos el tiempo. No me refiero a ninguno en particular, pero cuando en un momento como este de un mensaje nos levantamos y nos vamos, estamos repudiando el mensaje. Mire lo que dice aquí. Mas temed a Jehová vuestro Dios, y Él os librará de mano de ¿quién? De todos vuestros enemigos. Hay una promesa de liberación, que Dios nos va a librar de todos nuestros enemigos, que son Satanás y los demonios, siempre y cuando nosotros, ¿qué? Temamos a Jehová. Temamos a Jehová. Yo les dije que el temor de Jehová tiene que ser aprendido, y entre más rápido mejor. Dios lo tiene que implantar en nuestros corazones. Y eso solo viene cuando leemos, estudiamos la palabra. La palabra es la que despierta un santo temor en nosotros. Aquí Dios dice que si nosotros tememos a Dios, ¿Él qué va a hacer? Nos va a librar o liberar de todos nuestros enemigos, todos los demonios que están operando en nuestra vida, en nuestro hogar, van a ser ahuyentados, alejados, cuando nosotros aprendemos a temer a Dios. Proverbios 14:27. Preparen sus corazones, hermanos, porque el primer llamamiento va a ser al arrepentimiento. Y el arrepentimiento solo Dios lo da. Hay 2 versículos en la Biblia, por lo menos, que dicen que Dios les dio arrepentimiento para vida. ¿Quién siembra el arrepentimiento en sus corazones? Dios, por su Espíritu Santo. Nos redarguye, nos contrista y nos lleva al arrepentimiento. ¿Lo escucharon bien? Tenemos que humillarnos, sincerarnos, y entonces Dios nos da un verdadero arrepentimiento que lleva a la vida. Leamos aquí lo que dice Proverbios 14:27. El temor de Jehová es ¿qué? Manantial de vida para apartarse. Ahí está la palabra apartarse otra vez. De los lazos. ¿De qué? ¿Qué es el pecado? Un lazo que el diablo pone alrededor de nuestro pescuezo. Un lazo de muerte. Nos atrapa. Y puede que use ese mismo lazo para degollarnos. Usted sabe que si le pone un lazo alrededor del pescuezo y lo aprietan demasiado, ¿qué provoca? Asfixia y muerte. Y la Biblia dice aquí que si queremos apartarnos de los lazos de la muerte, que es el pecado, tenemos que ¿qué? Temer a Jehová. Proverbios 19:23.
temor de Jehová no solamente nos libera, el temor de Jehová previene los ataques del enemigo. Aquí lo dice, el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo, una paz infinita, una tranquilidad, una quietud. Vivirá lleno de esa esfera del temor de Jehová, va a ser visitado del mal. Y esa palabra mal significa calamidad, adversidad. Eso es lo que usted quiere para usted, para su familia. Esto no es una amenaza, hermanos. Algún día ustedes me van a agradecer este mensaje. Si no lo pueden hacer hoy, algún día. Porque yo no callo lo que otros ocultan por no ahuyentar a la gente de sus iglesias. Es que si yo hablo de esos temas, se me van a ir. Y entonces, ¿qué va a hacer de mí? Yo no tengo pelos en la lengua para hablar. Mira, hermanos, no tengo nada que perder. Ya lo perdí todo. Lo único que no he perdido es la vida. Gracias a Dios. Yo no tengo nada que defender. No tengo que defender mi reputación. Ustedes saben, algunos saben, que soy estimado, admirado, aquí en Guatemala, fuera. Pero eso es vanidad. Porque de un momento a otro hasta eso se pierde. Un tropiezo que yo tenga, un error o pecado que yo cometa, y todo eso se viene abajo. Soy humano y puedo equivocarme, pero el pueblo de Dios es implacable. Cuando usted comete un pecado, especialmente si es un líder admirado y envidiado, le cae todo el mundo encima para despedazarlo. No le caen encima para tenderle la mano, para apoyarlo, para levantarlo, no. Le caen encima para aplastarlo de una vez. Yo no tengo nada que perder, hermano. Nada. Dinero. Yo vivo de día en día. No tengo sueldos. Dios me favorece. Por aquí una hermana en estos días me dio 300 quetzales. El pastor me dio 400 quetzales. Así existo. No mendigo. Yo nunca pido para mí. Pero Dios pone en el corazón de las gentes el deseo de colaborar. Y yo lo agradezco de todo corazón. Yo no tengo nada que perder. Ya lo perdí todo por amor a Cristo. ¿Lo escucharon bien? De modo que yo puedo decir la verdad sin importar a quién pudiera ofender. Perdone si alguien se siente ofendido por lo que he dicho. Después nos arreglamos allá en la calle. Pero no a mordiscos ni a patadas, sino con fuertes abrazos, motivados por el amor. El temor a Jehová es un preventivo, a la misma vez que es un curativo. Muy importante, hermanos, que ustedes, su oración diaria debe ser: Señor, siembra en mi corazón un santo temor a ti, un respeto profundo, respeto santo, que me frene. Yo no puedo predicar todo mi mensaje sobre el temor de Dios, en serie de mensajes. Pero con el temor de Jehová Dios nos frena. ¿Por qué?
Y imagínese un carro, un camión que no tiene frenos, ¿qué va a hacer? Averías. Un vehículo automotor sin frenos es una arma mortífera. ¿Cuántos no han muerto cuando se embarranca un bus porque se le van los frenos? Y cuando el temor de Dios no existe en nuestro corazón, nosotros somos peligrosos. Usted es peligroso. ¿Por qué? Porque usted, sin temor de Dios, es capaz de hacer todo. Es capaz de robar, es capaz de matar, es capaz de hacer lo peor. Si usted no teme a Dios. Hermanos, es esencial que oremos individual y colectivamente. Señor, siembra tu temor en mi corazón. ¿Cuánto lo van a hacer? No solo en público, allá en privado, en su hogar. Clame a Dios, dígale, Señor, necesito que me des una buena dosis de este santo temor, porque quiero agradarte, quiero servirte, quiero vivir una vida larga al servicio de Dios y de la humanidad. Y cuando ese temor existe, entonces podemos vivir seguros, porque la promesa es que no seremos atacados del mal. Dios pondrá un cerco angelical alrededor de nosotros que ahuyentará todas las fuerzas malignas que se levanten contra nosotros. Vamos a orar, hermanos. Vamos a tomar un par de minutos en silencio. No quiero que nadie se levante, nadie se mueva, para que cada uno pueda examinar su vida. ¿Cómo está hoy delante de Dios? ¿Está viviendo en el temor de Dios? ¿O está viviendo una vida promiscua, una vida libertina, una vida de directo envolvimiento en el pecado, creyendo que lo puede hacer con impunidad? Dios no puede ser burlado. Todo lo que usted ha sembrado, eso mismo va a cegar. Pero si usted se arrepiente, Dios en su misericordia puede minimizar el juicio que le espera, o cancelar el juicio que le espera a usted y a su familia. Arrepiéntase bajo la mano de Dios esta mañana. Examine su vida. ¿Cuál es su pecado favorito? ¿Cuál es el pecado que le apasiona, que le domina? Confiéselo. Y no solo lo debe confesar hoy, lo debe seguir confesando hasta que usted sienta que desapareció la culpa, la condenación del pecado.